Gracia y paz sea con todos ustedes. Espero que estén muy bien y que el Eterno esté bendiciendo su vida de una manera especial. Hoy quiero tratar un tema con ustedes, así como ustedes vieron en la portada de este video. Vamos a descifrar el Jesús imaginario. Y para eso yo quiero que usted vaya al libro de Lucas en su capítulo 4 y vamos a estar leyendo en el verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Yo espero que usted se siga suscribiendo a nuestro canal, que usted siga dándole like, que usted siga dejándonos sus comentarios, porque para nosotros es de mucha importancia. Yo quiero descifrar lo que es el Jesús imaginario, pero antes quisiera decirle y recordarle que cuando Jesús vino a la tierra a ejercer su ministerio, lo vino a hacer no porque se le ocurrió un día decir voy a la tierra a morir por la humanidad, sino porque todo lo que Él hizo, todo lo que Él representó, todo el diseño que trajo Jesucristo a la tierra había sido un plan de antemano. Era algo que había sido diseñado minuciosamente y no fue simplemente porque se le ocurrió un día a Dios mandar a Jesús. No fue porque un día a Jesús se le ocurrió dejar toda su deidad, toda su plenitud allá, despojarse de lo que tenía y no escatimar ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como lo dice la palabra, sino que vino y se despojó y anduvo como hombre en la faz de esta tierra. Entonces, eso no quiere dejar dicho que todo vino por una planificación. De igual manera, la manera en que Jesús anduvo en la tierra, en la manera en que Jesús caminó, en la manera en que Jesús se manejó, cómo hablaba, entendemos que todo era por un propósito divino. Lo entendemos ahora. Nada fue improvisado. Ningún paso, ninguna palabra, ningún pensamiento de Jesús fue algo que fue improvisado. No, era un plan. Había un plan y había un propósito con ese diseño y con ese plan. Ahora bien, últimamente hemos visto que se ha levantado una ola. Yo diría que desde hace muchísimos años está esa ola, pero últimamente ha tomado un poquito más de fuerza, donde muchos ministros, predicadores y feligreses en general se dicen llamar seguidores de Jesús, pero yo me he dado cuenta que el diseño que ellos están llevando a cabo y el diseño que ellos tienen se trata de un Jesús totalmente imaginario. Y usted me dirá, pero ¿cómo así de un Jesús imaginario? Sí, la palabra nos enseña que Jesús en un momento enseñó que debíamos de ser manso y humilde de corazón como Él lo era. Jesús en una ocasión era muy pacífico al expresar sus palabras, un hombre con una sabiduría inimaginable. Sabía qué contestar, en qué momento contestar. Y una de las cosas que más nos enseñó, prácticamente todo lo que Jesús enseñó todo lo contrario a lo que nosotros hacíamos, en el sentido de que si a usted alguien le hace un mal, usted tiende a tener cierta cosa con esa persona. Mas sin embargo Jesús decía, deben de orar por sus enemigos, deben amar a sus enemigos y era algo que había de demostrarse. Entonces, ¿cómo yo voy a amar a una persona que me hizo algo malo a mí? ¿Cómo yo voy a orar? ¿Cómo voy a tomar ese tiempo de oración por una persona que me ha deseado un mal o que me ha hecho una maldad? Pero ese era el diseño que Jesús traía. Ahora bien,
El Jesús imaginario que se ha levantado en estos días es un Jesús egoísta, un Jesús egocéntrico, un Jesús que odia a sus enemigos, un Jesús que se va a gloriar cuando sea bendecido y sus enemigos sean pisoteados, un Jesús el cual expresa un sinnúmero de cosas que no se acoplan a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién ha creado ese Jesús? Ese Jesús lo ha creado la iglesia. La iglesia tiene un Jesús imaginario, que es ese Jesús que no se toca. En otra ocasión hicimos un video hablando de que Dios no era el títere de los cristianos. Pero en medio de ese títere, ahí han vuelto y han creado la persona de Jesús, que es un Jesús que se acopla a lo que yo quiero y como yo lo quiero. Que es un Jesús que dice lo que yo quiero. Que es un Jesús que no tiene ninguna cabida en el diseño de la palabra de Dios, en el Jesús que habla la palabra de Dios. Y a mí me sorprende ese tipo de cosas. Es un Jesús que tiene competencia en su ministerio. Porque, fíjese algo, por mucho tiempo se ha predicado ese mensaje donde se le habla las emociones a la gente y donde se dice, Dios te va a bendecir a tal punto que tus enemigos lo van a tener que ver, y Dios te va a bendecir a tal punto donde tú verás a tus enemigos que estarás por estrado de tus pies, y Dios va a humillar a la gente que te humillaron, y Dios va a hacer esto con la gente que te hicieron. Ese diseño no va con la palabra de Dios. Y se ha predicado este mensaje y todo el mundo está diciendo amén. Y se ha vuelto una competencia entre los ministros, quién predica mejor, quién tiene más unción, a quién debemos de apoyar, a quién no debemos de apoyar, quién tiene más arrastre, quién no tiene más arrastre. Y este es el Jesús que es un Jesús imaginario que se está modelando hoy día. Un Jesús que no va de ninguna manera con la palabra de Dios. Un Jesús que no se acopla a lo que el verdadero Jesús ha enseñado. Por eso le digo descifrando el Jesús imaginario. Porque ese es un Jesús que se ha imaginado la gente de acuerdo a su propia concupiscencia y de acuerdo a los deseos de su corazón. No es un Jesús que tenga base en lo que es la palabra de Dios. Por eso es que usted ve ministros hoy en día que viven en una eterna competencia. Por eso es que tú ves gente que, no, yo soy de fulano y yo soy de perencejo. Por eso es que usted ve que los pentecostales lamentablemente tienen un sinnúmero de divisiones. Están los que son conservadores, están los que son modernos, están los que son liberales, están los que son radicales, y no hay un punto de encuentro donde nos podamos juntar, debatir temas y cada quien respetar sus ideales y cada quien respetar lo que cree, sino que se ha llegado al punto a insultarse, se ha llegado al punto al faltarse respeto, se ha llegado al punto a demigrarse unos con otros. Tú no eres de Dios, tú eres del diablo, a ti te va a llevar Satanás, tú te estás dejando usar por los demonios simplemente porque yo no estoy de acuerdo con lo que está enseñando esa persona. Y recordemos que al maestro Jesucristo, en un momento los discípulos le dijeron, Señor, pero allí hay un grupo de gente que está predicando y está hablando de ti, pero ellos no andan con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor tranquilamente le dice, hey, tranquilo, el que no está conmigo, contra mí es. Dejen que ellos sigan predicando, aunque ellos no anden con nosotros. Dejen que ellos sigan predicando, porque al final ellos estaban hablando de ese reino que durante mucho tiempo había predicado Juan el Bautista. Pero hoy en día hay un sinnúmero de divisiones, pero yo quiero que usted sepa que eso es un Jesús imaginario. Ese es un Jesús imaginario que está en la mente de aquellos que lamentablemente tienen una mente finita, que no estudian la palabra de Dios.
Señores, lo que está sucediendo hoy en día es increíble. En vez de unirnos para que la palabra de Dios sea predicada y para que el reino de los cielos sea expandido, entonces esto no se trata de una competencia, porque el modelo de la competencia no fue el modelo que Jesús nos enseñó. Si Jesús hubiese estado compitiendo cuando vino a la tierra, no hubiese dejado que Juan el Bautista lo bautizara. No hubiese dejado que eso sucediera y no hubiese reconocido el trabajo que hizo Juan el Bautista, sino que él simplemente iba a venir, iba a morir en la cruz del Calvario, se iba a hacer popular, pero estaba sujeto a esta tierra. Aún se cree, los que estudian, de que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista y de que Juan el Bautista fue muchísimo más famoso que Cristo en su época. Entonces Jesús nos estaba dejando ese modelo. Esto no se trata de una competencia, esto no se trata de quién sabe más, quién sabe menos. Esto se trata de proclamar el nombre de Cristo. Esto se trata de que nuestro mensaje, nuestro caminar, nuestro andar debe de estar únicamente enfocado a enaltecer la figura de Cristo, de predicar su palabra, de anunciar su diseño, de anunciar su plan de salvación para la humanidad, de anunciar las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero ese Jesús de competencia que siguen muchos es un Jesús imaginario. Es un Jesús que ellos crearon producto de su propia concupiscencia. Y ellos entienden que tomar la plataforma de un escenario, mencionar a 2 o 3 predicadores, mandar esos predicadores para el infierno, ellos entienden que están cumpliendo con el mandato de ir por el mundo, ir por las naciones y predicar el evangelio. Viviendo una eterna competencia entre nosotros, matándonos unos con otros. Esa mortandad es producto de un Jesús imaginario que no se acopla a la palabra de Dios y que no tiene cabida en el diseño del Jesús que vino y murió por esta humanidad. Yo entiendo que los tiempos sí se están poniendo difíciles, pero también yo entiendo que es el momento de nosotros poder llegar a reflexionar qué es lo que está pasando. No puede ser que yo no me pueda sentar ni con un católico, ni con un pentecostal, ni con un adventista, ni con un testigo de Jehová, ni con un mormón y tener una conversación, escuchar lo que piensa, intercambiar ideas. Ah, no, porque eso no se puede. Ah, no, porque eso es pecado. Ah, no, porque esa gente se van para el infierno. Entonces, usted como pentecostal es el único que tiene la verdad. O sea, que Cristo cuando vino a morir en ese diseño de salvación, a los únicos que incluyó en ese diseño fue a los pentecostales. Es el Jesús imaginario que usted tiene. Déjeme desmontarle ese Jesús imaginario y decirle a usted que católicos, adventistas, pentecostales, mormones se van a salvar. Dentro de esas sectas hay personas que se van a salvar. Porque la salvación no es algo exclusivo. No es un producto que es exclusivo para ustedes los pentecostales. O para nosotros los pentecostales. Los bautistas van a haber personas que se van a salvar. Y, oh wow, déjenme decirles este dato. En los pentecostales hay personas que se van a perder. Porque es un Jesús imaginario que ustedes tienen. El Jesús imaginario de ustedes vino, murió en la cruz del Calvario y le pusieron, en vez de decir rey de los judíos, le pusieron rey de los pentecostales. Y en vez de decir la Biblia que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice para que todo pentecostal que en Él cree. Han manipulado el evangelio como han querido, con un Jesús creado por su mente, un Jesús creado por su imaginación. No son capaces de ver un mensaje de otra persona y respetar sus ideales, aceptar lo bueno y rechazar lo que usted considere que es malo, porque el Jesús de su mente le impide eso, le impide escuchar otras cosas, le impide aprender de otras personas.
Un Jesús imaginario. El Jesús imaginario que ustedes se han creado en su mente. Y que ya con ese Jesús imaginario ustedes han creado una doctrina. Un Jesús imaginario que nada más le habla a ustedes. Un Jesús imaginario que le vive diciendo a ustedes la Biblia de todo el mundo, la vida de todo el mundo. Hay gente que Dios le habla todos los días y que Dios le revela todos los días la vida de todo el mundo y que le vive diciendo todo el que está en pecado. Pero ese Jesús imaginario no es capaz de hablarle a ellos para decirles en qué ellos están fallando. Un Jesús imaginario que lleva vida. Un Jesús imaginario que es chismoso, hablador. Un Jesús imaginario que lo único que tiene capacidad de revelar es brujería, hechicería, pecado. Un Jesús imaginario que nunca le ha dado una revelación de algo bueno, de un diseño del cielo. Y ese es el Jesús que le habla todos los días a ellos. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo de fulano, y Dios me dijo que perencejo, y Dios me dijo que aquel está en pecado, y Dios me dijo que aquel hizo, y Dios me mostró esto, y Dios me mostró lo otro. Pero de la vida de ellos, una vida que llevan llena de pecado, una vida desenfrenada que llevan, ese Jesús imaginario no le da una revelación mostrándole a ellos mismos que tienen un problema en la lengua, que son chismosos, que son llevavidas, porque es un Jesús de su mente. Esa gente, señores, que Dios le está hablando todos los días, no duran una hora estudiando la Biblia, estudiando la palabra, porque a ellos no les interesa eso, porque a ellos Dios le habla. Todo lo que ellos quieren saber y todo lo que ellos pueden saber es de un Jesús, un Dios imaginario que le habla a su mente y que le hace ver cosas donde no hay y que le da esas revelaciones grandiosas y maravillosas, donde nada más está en público la vida de todo el mundo menos de la de ellos. Pero no se saben un verso, no se saben interpretar un versículo. Ahora, cuando ellos quieren interpretar o quieren justificar una conducta de ellos, pues ellos buscan todos los versículos que puedan. Y ese es el Jesús imaginario que ellos utilizan para manipular la palabra de Dios y justificar todo lo malo y toda la fechoría que ellos hacen. Un Jesús imaginario que no tiene consecuencia a todo lo que ellos cometen, porque todo es un espíritu que lo empuja a hacer lo malo. Porque todo es el diablo. El diablo me empujó a hacer esto. Cuando tienen una concupiscencia desenfrenada, cuando todavía no han sabido frenar su lengua ni frenar su carne. Ese es el Jesús imaginario que ellos tienen en su mente. Y ese mismo Jesús es que lo va a salvar a ellos. Es el mismo Jesús que lo va a salvar a ellos. Entonces yo creo que nosotros debemos de reflexionar. Y antes de nosotros estar pendientes de la vida de todo el mundo, debemos nosotros de analizar nuestra vida. Analizar nuestra vida. Y olvidarnos de ese Jesús imaginario que nos implantó la religión, que nos han implantado los dogmas, que nos ha implantado nuestra propia concupiscencia, y nos hemos olvidado del verdadero Jesús que vino, murió en la cruz del Calvario, que dejó su palabra y que resucitó al tercer día. Gracias y paz sea con todos ustedes. Espero que sea de bendición este video para ustedes. Yo sé que este tipo de contenido no es muy recibido, no muy bien recibido por muchos, pero déjenme decirle que no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque a la gente hay que darle la comida que necesita. Cuando una persona está enferma, le dan los medicamentos que necesita, no el medicamento que él quiera. Y aunque el jarabe, la pastilla, sea tal vez amarga, el jarabe sea malo, tiene que tomárselo porque eso es que lo va a curar. Ese jarabe, esa pastilla, ese tomo que es malísimo, cuando una persona está enferma, eso es lo que le va a curar a usted, eso es lo que lo va a curar. No lo que usted quiera, sino lo que usted necesita. Y eso hacemos en este canal. Damos reflexiones de lo que usted necesita, no de lo que usted quiera escuchar. Así que nos vemos en un próximo video.